A probar el arroz con leche. Hombre, que es muy buen arroz. A ver dónde hay otro mejor que esto, ¿eh? Toda la vida tuvo mucha fama. Fíjate si tendría fama que decían, coño, el arroz con leche que cada 10 años en botella por el año que viene. En lo que ha sido la puesta de largo de la recién creada Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes, un emocionado Padre Ángel ejerció como pregonero. Es el postre favorito. El cura decía que no era San Arroz con Leche, que el del santo era San Francisco. Yo digo que bueno, que a santo no llegará, pero bendito sí es el arroz con leche, sí. Y el certamen volvió a estar de lo más reñido. Se han presentado nada más y nada menos que 113 candidatos. Tienen que valorar, entre otras cuestiones, la textura, el sabor y el aroma. Son las que determinarán cuál es el mejor arroz con leche de este año. Finalmente, la Maliaya Blanca Arriba se hizo con el premio, una obra de Santos Monestina, y el honor de haber cocinado el que probablemente sea el mejor arroz con leche del mundo. Secretos ninguno. Leche, arroz, azúcar, canela y limón. Y paciencia. Cabranes ha vuelto a ser una edición más la capital de este postre tan asturiano.